Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En el tema anterior estuvimos analizando un poco acerca del consejo que José le dio a sus hermanos cuando iban de regreso hacia Canaán a encontrarse con Jacob. El consejo fue: no riñan por el camino. Con este consejo, José también estaba demostrando algo. Estaba demostrando que además de su amor, de su cuidado, de su devoción hacia su familia y su entrega total a Dios y usar toda la influencia que tenía en beneficiar a todas las personas, José también era un hombre que había aprendido en la vida y se había capacitado por su misma experiencia, por lo que él estaba pasando, se había capacitado para poder ayudar a los demás. Aquí demuestra con sus hermanos esa capacidad que él tenía de poder conocer lo que estaba, la situación latente en la mente de sus hermanos y en la mente de las personas con las cuales se estaban relacionando. Y yo no puedo decir en este tema que estoy compartiendo que todos los seres humanos en la vida tengan o tengamos la misma capacidad de comprensión, de análisis, de raciocinio para poder ayudar a nuestros semejantes, a nuestra familia y a nuestros semejantes en general, y a la iglesia de Dios también, en una forma especial, junto con la familia. Y lo que sí quiero eh, señalar es que todos debemos hacer el mayor esfuerzo posible para que en nuestras relaciones humanas y en nuestra comprensión de los unos con los otros, tratemos siempre de hacer lo mejor. Y cuando uno trata de hacer lo mejor, entonces hay algo que debemos señalar. Todos en la vida hacemos cosas buenas, regulares y malas. Todos nos equivocamos en la vida, en algún momento que sea. Las personas de nuestra familia, las personas de nuestra iglesia, todos tenemos aciertos y tenemos equivocaciones. Si nosotros queremos que nuestra influencia sea una influencia pacificadora y para el bien, ¿en qué aspecto de nuestra propia vida y en qué aspecto de la vida de las personas con las que nos relacionamos, sea la familia o sea la amistad o sea los hermanos de la iglesia, en qué aspecto de cada uno debemos poner nuestra atención? Si queremos poner nuestra atención en los errores, en las equivocaciones, en las acciones que no son las mejores, tendremos siempre una abundante cosecha de cuanta cosa mala existe. Porque lo que más abunda en el mundo de pecado son las cosas malas, son las equivocaciones, son los errores. Y uno puede analizar, por ejemplo, mi vida profesional ha sido como pastor de la iglesia y como maestro de la palabra de Dios, maestro, y ayudado a las personas, no porque me haya dedicado a la enseñanza, me he dedicado al pastorado, pero como pastor también enseño
y eso llamo maestro. En mi vida, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a poner mi atención en mi intelecto en el error de los demás para señalarlo, para acusarlo o para condenarlo? Primero, ¿quién me puso a mí por juez? ¿Quién me dijo, tú eres juez para que hables de las cosas malas que otros hacen y los señales, para que puedan ver el error y puedan corregirse? ¿Cómo se ayuda más a la familia, a las amistades y a la iglesia? Señalando los errores para que no lo vuelvan a cometer o tratar de ganarnos el afecto de las personas y sin decir mentiras, puntualizar las cosas buenas que se hacen y ayudar. Primero hay que ganar el corazón de las personas con el cariño, con el amor, con la amistad, con la influencia. No para que seamos hipócritas, diciendo que una cosa mala es buena, pero sí señalando las cosas de tal manera que todos puedan ver que cuando señalamos algo que no está bien, no lo hacemos con el deseo de condenar o de criticar o de decir se hizo por esta razón o por la otra, sino más bien sentir dolor por lo malo que se hace y actuar de tal manera que el que hace mal sepa, entienda que nosotros nos sentimos mal por el mal que se haya hecho. No es lo mismo atacar a la persona que comete el error y atacar al error que la persona comete. Como hijos de Dios, debemos poner mayor atención a la edificación y nunca se edifica a nadie con la crítica, pero sí se edifica señalando el error, atacando al error y presentando la verdad. Pero para eso, como que en las relaciones de los seres humanos las cosas son difíciles y no siempre podemos expresarnos de tal manera que se nos pueda comprender o que nosotros mismos lo hagamos de tal manera que sea fácil saber que nos duele el mal, pero que amamos al que se equivoca y hace el mal y tratamos de ayudarlo. Y tenemos que hacerlo con oración, con, con cuidado, con temor de Dios, para no poner piedras donde otros puedan tropezar y dañarse. Todo esto estaba en la mente de José hasta donde él lo pensó cuando él dice no riñan. Y yo lo presento aquí ahora en el tema anterior y en este que estoy hablando para que las cosas indebidas o equivocadas que se hagan no sean motivos de riña, sino de dolor. Y que cuando vayamos a ayudar a otro, tengamos presente que a quien hay que atacar es a la cosa mala, no a la persona. La persona es hijo de Dios que puede arrepentirse, puede salvarse y en el reino de Dios las cosas malas no van a estar. Pero las cosas en sí que sean malas son a las que hay que condenar. O sea, que todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones mutuas, tenemos que hacerlo con amor y con cuidado para que Dios nos use, para que nuestra influencia sea positiva, edificante y no de otra manera. Bueno, volviendo a los hermanos de José que salen al encuentro de su padre, vamos a llegar a el versículo 26 de Génesis 45 y dice, y le dijeron la gran noticia, le dijeron, José vive aún.
y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y su corazón desfalleció, pues no lo creía. Aquí es lo que sus hermanos le dicen, los hermanos de José, le dicen a Jacob su padre. Le dan la noticia que José está vivo, que es el Señor de Egipto. Le dan la buena noticia. Y en este momento Jacob no creyó. Cuando sus hermanos, en una forma mentirosa y engañosa, le trajeron las vestiduras o la vestidura de colores de José manchadas con sangre, Jacob creyó que José había sido despedazado. Estuvo sufriendo todo ese tiempo. Ahora que tenían la evidencia de que José estaba vivo, él no creyó. No creyó que fuera posible. ¿Cómo iba a ser? Desde luego, a, esta, a este momento de esta narrativa de la historia de José, sus hermanos no le habían dicho a Jacob lo que ellos habían hecho. Tuvieron que pasar, yo no sé qué palabra usar, pena, bochorno, las circunstancias, tuvieron que pasar el momento triste de decirle a Jacob cómo ellos habían despreciado a José, todo lo que ellos habían hecho y habían ocultado, cómo ellos habían vendido a José a los amalecitas para Egipto, para que lo vendieran como esclavo, para que los sueños de José no se cumplieran. Tuvieron que confesarle a Jacob cómo ellos lo habían mantenido engañado todo ese tiempo con esta mentira. Tuvieron que enfrentar la situación que ellos habían provocado. Pero con el consejo que José le dio de no reñir, con la misma influencia que José ejerció en ellos, mostrándole su perdón y su amor y su buen deseo para ellos y para Jacob, y también con la forma en que Dios había intervenido en los hijos de Jacob, que ya no eran aquellos hombres malos que eran, sino que se habían entregado a Dios y se amaban y se cuidaban uno a otro. También Jacob fue edificado y él tuvo que entender que era verdad lo que había sucedido con José y que José era el gran señor de Egipto. Dice el versículo 27 y 28, le contaron todo lo que José les había hablado. Y al ver los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Entonces Israel dijo, basta, José, mi hijo, vive todavía. Iré a verlo antes de que yo muera. Ya Jacob, por la evidencia y por todo lo bueno que había, cobró aliento, cobró ánimo, creyó que José estaba vivo, porque veía las evidencias. Y entonces, aunque él no estaba para morirse en ese momento, ya él se siente bendecido y recompensado completamente. Y entonces dice, voy a ver a mi hijo, voy a verlo y ya estoy listo para la muerte, porque ya Dios me ha dado suficientes bendiciones para poder morir, aunque todavía Jacob estaba lejos de morir. Y en el capítulo 46, dice en el versículo 1, así Israel partió con todo lo que tenía y fue a Beerseba.
y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Comienza en el capítulo siguiente, este texto que acabo de decir, cuando ya Jacob sabe todo lo que pasa con José y sale para ir al encuentro con José, entonces vuelve Jacob por su camino a pasar por los lugares donde Isaac y donde Abraham habían hecho sacrificio, en los altares donde ellos habían traído su ofrenda a Dios y habían agradecido a Dios por sus bendiciones y habían hecho pactos de fidelidad con Dios. Esos altares quedaban después de los sacrificios que en ellos se hacían. A esos lugares fue Jacob también y hizo sacrificios para agradecer a Dios por las buenas noticias que traía. Pero además hizo sacrificio porque como que él era un ser humano y aunque él había sido profeta, Dios se le había manifestado en más de una ocasión, Jacob quiso consultar a Dios para hacer la voluntad de Dios. Por eso él también fue e hizo sacrificios. Hizo sacrificios y consultó a Dios. En el próximo tema vamos a analizar este aspecto, cómo él consulta con Dios y cómo Dios le responde en las circunstancias en las que estaba él pasando. Pero yo también quiero aprovechar esta ocasión para decir algo más. En la vida hay momentos en que tenemos que tomar decisiones trascendentes. Esas decisiones trascendentes siempre debemos ponerlas en las manos de Dios. Siempre debemos consultar a Dios para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, cualquier aspecto de la vida, mientras más tenga que ver en nuestra relación con Dios, en el mensaje de salvación que Dios tiene para la humanidad, por lo tanto para nosotros también, debemos estar seguros que Dios nos está guiando en los pasos que estamos dando. Además, también es necesario saber o tener un corazón agradecido para saber darnos cuenta las bendiciones que Dios nos da. Y en nuestro sacrificio a Dios, en nuestro pacto con Dios, agradecer a Dios de la manera en que Él nos ha guiado en la vida. En estos sacrificios que Jacob hizo, también agradeció a Dios. También nosotros en el paso de nuestra vida hagamos nuestros pactos con Dios y nuestro agradecimiento a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado y cómo Él nos ha guiado. Porque cada uno de nosotros tenemos muchas cosas por las cuales agradecer a Dios y por los cuales testificar de Dios. Y esas cosas debemos hacerlas mientras tengamos la capacidad para poderlo hacer. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Compártelo con otras personas y nos vemos en la próxima ocasión.